Bienvenidos de nueva cuenta a este nuestro espacio, Nuestros Autores. Continúan con nosotros la maestra Teresa de Jesús Negrete Arteaga y la maestra Margarita Teresa Rodríguez Ortega. Continuamos con un texto también sobre los académicos de las escuelas normales. El título es Perfil de la profesión académica en la educación normal en el Distrito Federal. Conversábamos hace algunos días de este enfoque muy particular de trabajar a los maestros normalistas como una profesión académica. ¿Me podrían decir por qué estudiar a los maestros de las escuelas normales como una profesión académica? Sí, mira, una de las formas en que empezó a hacerse estudios sobre los académicos en México, en América Latina y también muy impulsada por las organizaciones internacionales, era establecer rasgos de los perfiles, del perfil de los académicos. Entonces, las primeras exploraciones tenían que ver con rasgos de carácter sociodemográfico y rasgos que tenían que ver con los grados de estudio que tenían, el tipo de prácticas relacionadas con las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior y paulatinamente se empezó a discutir que no solo dependía de los sujetos el tipo de tarea académica que se estaba haciendo, sino que se empezó a armar un mercado laboral que tenía que ver con un mercado académico y que este mercado académico, sobre todo fundamentalmente hacia finales de los años 90, se diversifica y además de que se diversifica porque se desarrollan distintas prácticas profesionales, abren el campo de algo que llamamos profesión académica. Empieza a tomar forma una profesión en la que los actores ya no solo cambian el perfil, que no es un profesional que se desarrolla en su ámbito profesional y adicional a ese conocimiento va y da clases en una cátedra, sino lo que empieza a modificarse es que hay un mercado laboral, ¿sí? Y unas prácticas profesas para ser académico, ¿no? Entonces, eso empieza a darnos pie para hablar de una profesión académica. Entonces, este estudio que hicimos sobre los académicos de las normales es tomar la voz de los académicos y reconocer quiénes son y qué es lo que hacen para mostrar de qué manera va tomando forma una profesión académica en las escuelas normales, asumiendo que desde el 84 ellas por ley se instalan en una condición de instituciones de educación superior. Entonces, la intención de este estudio es ir viendo del 84 al 2007, ¿no? De qué manera va tomando forma esta profesión en las escuelas normales. Y también sobre este punto, digamos, hay una serie de antecedentes, Margarita, ¿no? Que tienen que ver con otros estudios también de académicos en instituciones de educación superior. Yo te preguntaría por estos otros estudios y en particular, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en los estudios de académicos, por ejemplo, de la Pedagógica Nacional. Bueno, es cierto que hay antecedentes de estudios de la profesión académica y de académicos en otras instituciones de educación superior. Lo curioso es que aquí, en la Universidad Pedagógica, se desarrolló muy poco. Realmente hay un trabajo pionero en donde participó Tere, justamente, y que se da cuenta de algunos datos de quiénes son los académicos de la Universidad Pedagógica, que es un artículo, que los resultados se publicaron en un artículo en un texto de la Pedagógica que se llamó Relatos de Emergencia, y que conjuntó las ponencias que se presentaron en uno de los comíes, pero después de ello, nada, el trabajo de Tere siguió por otras vertientes también sobre académicos, pero no exactamente perfilando cuáles eran los rasgos de la población total de académicos, ¿no? Entonces, realmente en la pedagógica no tenemos esto. Es curioso, ¿no? Aquí no lo tenemos y este trabajo sí nos permite dar cuenta de los rasgos de la población académica, de las normales, nuevamente públicas y privadas en el Distrito Federal, con un carácter nuevamente censal.
Acá encuestamos a más del 80% de los académicos de las dos escuelas, públicas y privadas, ¿no? Entonces, es otra vez una radiografía, es un primer acercamiento, es también un estudio exploratorio sobre quiénes son las prácticas de los académicos de las normales. Y de las dificultades, Tere, por ejemplo, hablábamos de las pocas dificultades, por ejemplo, para la encuesta con los estudiantes. ¿Qué pasa con los académicos de las normales? Para poder aplicar la encuesta sí tuvimos como un poco de reticencia por los académicos, porque están habituados a ser evaluados, ¿no? Entonces el fantasma de la evaluación aparecía constantemente porque ellos pensaban que esta encuesta era una encuesta para evaluar cómo hacen el trabajo, que era una encuesta que podía ser utilizada con fines de valoración laboral, ¿no? Y pues eso llevó un poco para que no hicieran una encuesta tan precisa y que los datos no tuviéramos que trabajar con ellos, porque había datos que mostraban contradicciones, etcétera, y hubo datos que no procesamos por el modo en que ellos respondieron. Pero hay otros que este texto lo muestra, a esos datos sí nos pudieron dar ciertas coordenadas, porque justo como el ángulo nuestro no era caracterizar al académico en lo particular, sino mostrar las prácticas que se instalan como práctica profesional, eso es lo que nos permite dar, con esa información nos da cuenta de estas prácticas, ¿no? Bien. Y aquí, digamos, hay un asunto también de carácter metodológico. Ya plantearon que era un estudio exploratorio, ¿no? Que se aborda desde un enfoque de la profesión, que es un estudio censal, pero la pregunta es cómo trabajar los datos, porque los dos textos, tanto el de estudiantes como el de académico, está lleno de datos y más datos. Entonces, ahí, ¿cómo abordar el dato? ¿Qué interpretaciones hacer de los datos? ¿Cómo trabajaron esa parte? Bueno, mire, yo creo que lo importante es que, dado que no conocíamos nada, no teníamos nada sistematizado sobre, tanto como estudiantes como académicos de las normales, sí nos parece que el primer acercamiento tiene que ser de este tipo, ¿sí? Sin datos precisos, realmente creo que lo que se hace es especular, ¿sí? En este momento nosotros decíamos, lo importante es tener la mayor información sobre estudiantes, sobre académicos, y mostrar quiénes son sin sacar conclusiones a partir de ese dato. Vamos, yo digo que no puedes decir lo que el dato no te da, ¿sí? Entonces es manejar los datos sin exageraciones, sin tratar de que nos digan lo que no nos dicen. Lo que sí es cierto es que a partir de cómo vamos trabajando la información, hacemos cruces, ¿no? en los datos para que nos digan algo más, cómo se relaciona una variable con otra, cómo se relaciona un rasgo con el otro. A veces relacionamos más de uno de estos para poder mostrar algo más que el simple... Digamos, pero para nuestro dato. público, ¿podríamos poner algún ejemplo de los datos que están planteados en el texto de académicos? Si me das oportunidad, ahorita Sí. lo buscamos. Sí, yo creo que algo que es importante es, para cada intención de investigación uno tiene distintos recursos. En el caso del trabajo que hemos hecho Margarita y yo de investigación conjunta, siempre hemos acotado según el recorte de exploración que queremos hacer y el orden de observación que queremos hacer de la población a la que estamos revisando, o el fenómeno que estamos revisando, utilizamos distintos recursos. De ahí que para nosotras la diferenciación entre cuantitativo y cualitativo no opera, ¿no? Porque en el caso nuestro ambos son cualidades que nosotros y que sirven de base para la interpretación. Entonces, en este caso, por la naturaleza de la población y por la oportunidad que se nos brindó de poder hacer una exploración en un mismo momento para toda la población,
era necesario un instrumento de esta naturaleza, que fuera una encuesta, pero que además tuvo una característica importante. Esta encuesta, en particular la de académicos, íbamos armando cada pregunta de tal manera que el profesor tuviera una diversidad de actividades que se desarrollan en educación superior, acotadas exprofesamente para la formación de docentes, ¿no? Por el trabajo que también nosotros previamente ya hemos hecho sobre análisis de la práctica docente y sobre formación docente, en donde él podía tener una valoración amplia sobre qué tipo de práctica él reconocía que hacía, ¿no? Entonces le damos un menú de posibilidades de elección que no son las encuestas clásicas de sí, no y por qué, o de discriminación de uno o dos rasgos de las cosas, sino que había una diversidad de rasgos y eso nos permitió poder valorar el gradiente en términos de dónde se adscribía el sujeto en relación a lo que practica. Ese yo creo que es una de las aportaciones importantes de esta encuesta, a diferencia de otras encuestas que se han hecho sobre académicos, ¿no? Porque pusimos el énfasis en las prácticas de la profesión, ¿no? Y otro aspecto que es importante, como bien señala Margarita, es que para poder hacer esta exploración, obviamente, si es una exploración de primer orden de observación, que es una caracterización de corte general, entonces nuestros datos tendrían que ser en ese plano, ¿no? Y que a partir de ese corte general uno se pregunta cosas en relación a lo que va arrojando el dato, ¿no? De ahí que este es un estudio exploratorio y por tanto es un estudio conjetural, o sea, vamos dando conjeturas en relación a los datos, se van haciendo preguntas que sirvan de pauta para estudios posteriores que tengan otros grados de análisis y de observación sobre lo que nosotros estamos documentando. Hay un primer rubro, un capítulo que habla de aspectos socioeconómicos y demográficos, ¿no? Ahí en la parte de los rasgos demográficos y los datos socioeconómicos y familiares, ¿qué datos podríamos resaltar, Margarita? ¿Cuáles serían los más importantes, los más significativos en esta parte? Bueno, a ver, aquí sí hay alguna cuestión que tiene que ver con la tradición normalista. Ajá. Sí, aquí sí. La otra es, por ejemplo, en términos de la edad, ¿sí? Como en algunas de las escuelas sí hay como sí hay un ingreso de gente más joven y hay otras en donde no, donde digamos que la planta es más permanente, como la normal superior, ¿no? En términos de vas viendo ahí sí cómo por ejemplo, la distribución por género, ¿no? Cómo encuentras más mujeres en unas normales, en la Benemérita y en la de Jardín de niños, ¿no? O sea, cómo... Y más hombres en LESEF. Exacto. En LESEF y en la normal superior. Sí, en la superior. Y por ejemplo, en la N, cómo hay una diversidad mayor. Te permite ver por escuela, ¿no? Otra cosa interesante es también las diferencias de los académicos que están trabajando en las escuelas privadas y en las públicas, ¿no? Gente más joven, en las privadas, gente con otra formación, gente que ha estado más más vinculada a trabajos de investigación, por ejemplo, ¿no? Que esto no es precisamente sociodemográfico, pero entra dentro de los rasgos generales porque hablamos de la formación ahí. Claro. En fin, y bueno, sí, digo, la edad, el género y también la tradición normalista para ellos, ¿no? Bueno, cuando planteas por qué estudiaron esto, por qué dan clase ahí, etcétera, bueno, el vínculo que tienen, la afiliación que tienen con la profesión, etcétera, es a diferencia de los estudiantes, donde ahí ya no encontramos encontramos muy pequeño, muy poco rastro del normalismo. En cambio, en los académicos es muy fuerte. Bueno, una parte muy importante y que a mí me pareció un elemento muy novedoso en el estudio que ustedes hicieron es esto de la formación y experiencias previas de los académicos en las escuelas normales. Sí. Sí.
Sí, sí. Yo creo que algo que es interesante, bueno, en todos los estudios académicos, un punto que se explora siempre es lo que antecede al académico al inscribirse en una institución. Qué tipo de práctica profesional ha desarrollado, qué formación ha adquirido, qué experiencia laboral ha tenido, ¿no? Y en el caso, a diferencia de las otras instituciones de educación superior, que en la mayoría, en los estudios que se han mostrado, muchos y se incorporan, sobre todo hacia los años 70 en su ingreso, que es la mayor incorporación de la planta académica en el país, es en esa época cuando las instituciones de educación superior empiezan a crecer, ¿no? Sus antecedentes laborales y de formación es muy limitado en las instituciones de educación superior porque prácticamente entran recién terminando la carrera a ser académicos. A diferencia de eso, tanto podemos decir que en la pedagógica no fue así y en las normales tampoco. En las normales el ingreso, o sea, hay un perfil previo de carácter laboral, hay un perfil previo de experiencia diversificada tanto en un porcentaje menor, pero sí importante en investigación, en diseño de materiales, en trabajo docente, o sea, ya hay una experiencia laboral previa y experiencia académica previa a su incorporación como académicos en las normales. Este es un dato que es relevante, ¿no? No obstante, uno va viendo que la trayectoria de su quehacer académico posterior al ingreso no es recuperados esos saberes, no son reactivados esos saberes. Hay una percepción distinta, digamos, de cuando ingresan al momento actual. Al momento actual, sí. Viendo la trayectoria de lo que han hecho, ¿no? Ese perfil previo no es rehabilitado en el proceso de desarrollo institucional, sino es asumido solo algunas tareas y vamos a ver qué tareas adquieren como mayor predominancia, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, en la parte hay otro capítulo que se refiere también precisamente a la tarea académica de los maestros normalistas. Ahí ustedes plantean dos cuestiones, una, la diversidad, ¿no? Y la parte, digamos, de la producción académica que también tiene que ver con esta mirada de la propia trayectoria, ¿no? Entonces, ¿a qué actividad, cuáles son las actividades más cotidianas, más frecuentes del académico normalista? Bueno, ellos le dedican la mayor parte del tiempo a la docencia, es la actividad central. Y una cosa que sí es notoria es cómo ellos, ¿a qué le llaman ellos investigación? ¿Sí? Porque fue una de las cosas que exploramos, si han participado en el desarrollo de proyectos, en investigaciones, incluso para ellos los informes de investigación son prácticamente informes administrativos, ¿sí? Es decir, aparentemente se dedican a la investigación, bueno, no es aparentemente, por mandato hacen investigación, pero la investigación es de tipo administrativo, como documental. ¿Es investigación para la docencia? Exacto. ¿Qué es? Pues lo que pasa es que no tenemos, no aparece como muy claramente esta parte, ¿no? Los tópicos más centrales que les interesan tienen que ver con cuestiones curriculares, con planeación y programación, planes y programas de estudio, ¿no? Y es muy reiterativo, entonces está como muy arraigado el ejercicio de la docencia solo como impartir clases, ¿no? Y está muy arraigado temas que tienen que ver con planes y programas, como el diseño de planes y programas, cuestiones didácticas, ¿no? Entonces sigue prevaleciendo como una mirada de la pedagogía más convencional, del ejercicio de la docencia, ¿no? De la enseñanza, más asociado a la enseñanza, y no aparecen temas que podrían ser relevantes. Por ejemplo, estos temas que nosotros estamos revisando son temas que podrían ser temas de investigación de los académicos, claro, de las escuelas normales. De hecho, uno de los puntos que revisamos, abrimos las temáticas sobre
cuestiones que tenían que ver de debate sobre las condiciones contemporáneas de la educación, abrimos como opciones que tenían que ver sobre la inclusión de las nuevas tecnologías en la educación, abrimos temas que tenían que ver con gestión y son temas que aparecen con poco interés, ¿no? Y los que aparecen con mayor interés tienen que ver con estos asociados con la didáctica, con el currículum, con los planes y programas, como esta lógica todavía muy fuerte de carácter, digamos, estructural o del propio sistema, de la mirada oficial de la formación, ¿no? ¿Eso está, digamos, siendo delimitado por la propia profesión? Sí, porque vamos a ir viendo en esto que nos decías de la diversidad, qué es lo que va pasando, que hay poco arraigo de ejercer una práctica investigativa que te lleve a problematizar distintas temáticas que no tengan que ver directamente solo con el ejercicio de la enseñanza. También vamos viendo que hay prácticas de arraigo donde valoran más para ellos el adquirir un puesto que el poder, publicar un artículo, ¿no? Porque esas son de las preguntas para usted, ¿qué es más importante? ¿Qué tiene mayor valor social en la profesión académica, en la escuela? Y entonces ellos dicen, pues tener un puesto. ¿O que le da más prestigio? Que le da más prestigio tener un puesto que publicar algo, ¿no? Hemos visto que lo que sí se va abriendo y que tiene que ver, yo creo, con la influencia de las reformas que se han hecho en la educación normal, es que sí se están diversificando ya los roles, porque hay quienes no solo ya trabajan frente a grupo, o sea, las horas frente a grupo, que es lo dominante, sino ya hay una marca de apertura para ejercer roles como la tutoría, como la asesoría, o esto que decíamos, el acompañamiento a los estudiantes hacia las prácticas pedagógicas, sí. Pero pero parecería que todo gira alrededor también de la docencia, ¿no? Todo está girado alrededor de la docencia. Sí, alrededor de la docencia, la parte de la gestión, ¿no? Sí. El acompañamiento y en menor grado, digamos, la investigación y la difusión, que son los rasgos que nos plantea, por ejemplo, discursos como el PROMEP, ¿no? Claro. Y docencia entendida como horas frente a grupo, ¿no? Porque actualmente la docencia universitaria se concibe con una diversidad de roles de los docentes, ¿no? Por eso esto que decimos como profesión académica, ya no, la docencia no tiene que ver solamente con la enseñanza, ¿no? Frente a grupo como cátedra, sino que tiene que ver con una diversidad de roles que tenemos que ejercer como académicos, asociados con el ejercicio del trabajo sobre el acompañamiento a los alumnos para los aprendizajes que tienen que desarrollar como profesionales, pero también para usar múltiples herramientas en el uso de la información y en la producción del conocimiento, ¿no? Hay otro capítulo que se refiere a las expectativas de los académicos, ¿no? Ahí, bueno, hay algunos aspectos muy importantes, pero hay uno que me interesa destacar, que es aquel que tiene que ver con la propia formación de los académicos. Ahí, ¿cómo lo viven? ¿Qué fue lo que indagaron ustedes en relación básicamente a ese tema? O sea, ¿cómo actualizan ellos y cómo asumen la mejora del trabajo académico? Bueno, una parte tiene que ver con lo que acaba de señalar Tere, en el sentido de que de cómo se plantean ellos la actualización, en qué temas, cómo seguir avanzando, y la verdad es que encontramos que son los mismos temas, los temas de siempre, etcétera, pero por otra parte señalan, ¿no?, que no hay una diversidad de oferta. Entonces esto tiene que ver más con esta cuestión que señalaba también antes Tere de la gestión institucional, ¿no? Por una parte, lo que les interesa son los mismos temas, pero por otra parte, dicen, no hay una oferta diversificada por parte de la institución. No hay algo distinto en que formarse, ¿no? ¿Dentro de la institución y fuera de la institución, o nada más se refieren a la parte interna? Es que nuevamente ven mucho la parte interna, no están planteándose como mucho hacia afuera, ¿no? Sí, y lo que sí es cierto es que se va notando en la trayectoria de los académicos cómo han ido mejorando sus perfiles, ¿no? Eso sí. Porque hay académicos con posgrados, ¿no? Que de algún modo han ido desarrollando una profesionalización a través de los grados, más que la actualización, ¿no?
Ahora, en educación superior, cada vez más pensando en el marco de la profesión académica, se ha planteado que el proceso de actualización se da a través de la producción del conocimiento, o sea, como el que los académicos incursionemos en el proceso de investigación, en el diálogo con colegas que trabajan sobre las mismas temáticas que uno trabaja, etcétera, eso lleva a la actualización. En el caso de lo que se alcanza a ver es que hay una práctica institucionalizada en el marco de las instituciones normales, donde la actualización solo es a través de cursos o diplomados, ¿no? O grados. Entonces, no es algo que yo me actualice produciendo, ¿sí? Sino me actualizo porque me dan. Es como la tradición esta tradición y que no solo es de las normales, es del magisterio y del propio sistema educativo. O sea, el sistema educativo, desde el origen de eso, la pedagógica también lo vivimos como institución, se ha planteado como que el que se actualiza es porque toma un curso, no porque hace una producción académica, ¿no? O una producción en relación a la materia de trabajo que tiene, de explorar, investigar, dar cuenta de cómo esa materia de trabajo puede estar al tono de lo que se va desarrollando, los avances de la ciencia y de la tecnología, y que eso es un modo de actualización. Claro. ¿No? Ahora, de este estudio otra vez exploratorio sobre los académicos, ustedes ya un poco para ir cerrando, hay una serie de aspectos que ustedes plantean que hay que fortalecer en la formación de los docentes. ¿Cuáles serían estos? Bueno, sí, yo creo que hay, Sí. por un lado, sí tiene que ver en qué tanto el modo en que están organizadas, la lógica organizacional de las escuelas favorece que tengan disposición los académicos, o sea, haya cosas dispuestas para que ellos puedan diversificar el tipo de tareas que desarrollan. Por ejemplo, sigue estando muy fuerte el trabajo situado en la enseñanza, en licenciatura, hay poco trabajo desarrollado de líneas que den soporte a los posgrados, ¿no? De hecho, Rocío Gradiaga hace un análisis de las instituciones de educación superior y ella caracteriza las instituciones como instituciones medianas que solo se siguen sosteniendo con la formación en licenciatura y no van ampliando otras ofertas, ¿no? ¿Esto qué implica? Si yo amplío la oferta y amplío también las posibilidades de el modo en cómo se diseñan esas experiencias, favorecería esta producción académica. También es cierto que se va notando en el perfil que los académicos de las normales han tenido experiencias de asesoría, diseño, habilidades académicas que han desempeñado en relación a actividades que les han pedido para la subsecretaría, que les han pedido a la Administración Federal y que no son recuperadas en el ámbito de las escuelas normales. Entonces hay una serie de saberes que ellos tienen que tampoco son rehabilitados, reutilizados o resignificados en el marco de las prácticas que las propias escuelas impulsan, ¿no? Otra parte que yo creo que es importante enfatizar es cómo se reconocen o se le da valor social a otro tipo de prácticas. Por ejemplo, la práctica de investigación en el clima institucional de las normales es ambiguo, porque de repente se les pide que deben de hacer investigación, pero al mismo tiempo se les prohíbe que la hagan, porque no se les permiten horas dedicadas a eso, porque no se les dan permisos para ir a los congresos, tienen que hacer unas gestiones enormes para poder asistir a los congresos, ¿no? No se ve como algo que es propio del quehacer, sino es como una cuestión que es ajena a, ¿no? Entonces, al propio trabajo académico. Al propio trabajo académico. Bien. Sí. Pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo y pues yo quisiera agradecerles a Margarita y a Tere estos dos espacios que nos han brindado para abordar y conversar con nuestro público sobre dos temas fundamentales. Uno que tiene que ver sobre estudiantes en las escuelas normales y Instituto Federal, públicas y privadas, igual la parte de académicos. Yo espero tener algún siguiente programa para abordar otras temáticas similares a las que hoy nos han presentado. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en esta conversación, en esta nuestra serie, Nuestros Autores de la Universidad Pedagógica.